¿Cómo les va, gente hermosa? Luego de tanto escribir aquí les dejo un nuevo capítulo, se los dejaré con las ganas. Capítulo 47. El final de una guerra complicada. Lugar desconocido. ¿Conoces a este sujeto, Lantern? Preguntó Diana mirando a un sujeto que estaba sentado en un silla que a la vista era curiosa. Sí, el sujeto con la raya de blanco en la cabeza pertenece a los nuevos dioses, de los cuales algunos atacaron Oa, dijo Lantern. Solo me manejo observando el universo es por eso que estoy aquí viendo a la Liga de la Justicia, la cual salvó varias veces al mundo, dijo Metron. Pero esta vez no habrá nada que salvar, volvió a repetir Metron, haciendo que todos lo queden viendo. Si tú nos conoces bien, Metron, sabrás que no permitiremos que le pase nada a la Tierra. Goku se encuentra ahí, dijo Diana con autoridad, aunque se encontraba preocupada por Goku. Si se quedan lo único que harán será morir, dijo Metron tranquilamente. ¿Quién es ese monstruo que apareció justo cuando nos fuimos?, preguntó Diana. Su nombre es Antimonitor, y sobre su historia no se sabe nada, dijo Metron. Diana se enojó, quería respuestas de cómo derrotarlo, por lo que usó su lazo e intentó obtenerlas. Pero Lantern le dijo que no lo intentara, ya que la silla era quien respondía. Tú, no puedes detenerlo y se acerca otra tragedia, dijo Metron. Diana lo envolvió con su lazo y habló. Dime la verdad, inquirió Diana de manera seria. Sácame de la silla, dijo Metron a duras penas por no querer decirlo. Entendido, dijo Diana, que de un empujón lo sacó de la silla. Lo siguiente que pasó fue ver cómo Batman tomó el asiento en la silla proclamándose como un nuevo dios. Apocalipsis. Superman y Luthor se encontraban saliendo de una riña que acababa de pasar, en donde algo no estaba bien. Superman, mencionó Luthor. ¿Qué?, inquirió Superman, a él no le agradaba la idea de estar con su enemigo número uno. Estás sangrando, dijo Luthor preocupado de saber eso. Con Goku. Maldito. Gritó Grail, la cual se estaba enojando al ver cómo el Saiyajin le estaba dando más problemas. Veo que la primera vez que te topes y que me diste problemas, pero ahora he recuperado mi poder, dijo Goku, que aún se mantenía en su fase 3. Grail sonrió, cosa que confundió al Saiyajin, pero se dio cuenta cuando recibió una patada por la espalda por parte del Antimonitor. Goku terminó por ser enviado a unos edificios, perdiendo la transformación. Ese golpe lo había tomado por sorpresa. Su fuerza es abrumadora, dijo Goku sacándose los escombros de encima. Sigues con vida, gritó Grail saltando con su hacha, encestando su golpe en el hombro del Saiyajin, haciendo que este pegue un grito agonizante. Goku, ante el momento de rabia, expulsó más poder, convirtiéndose en Super Saiyajin 2, volándole de un ráfagazo el antebrazo a la semiamazona. Estamos a mano, dijo Goku sonriendo, pero sosteniéndose el hombro con la otra mano. No podrás evitar la destrucción de la Tierra por parte del Antimonitor, lo único que falta es que mi padre Darkseid venga y pelee con él a muerte para proclamar al más fuerte, dijo Grail. Y no bastaba con una simple pelea, la Tierra no tiene nada que ver, dijo Goku. Bueno, son intermediarios, dijo Grail con una sonrisa. Yo aún no termino por darme por vencido, no puedo, mucha gente depende de mí, dijo Goku elevando su poder, pero vio como Grail mantenía su sorpresa. Ante la confusión del Saiyajin, varios portales se abrieron del cual en uno salió Darkseid, pero esta vez se veía más grande. Y su gran objetivo era el Antimonitor. Son muchos, pensaba Goku al ver cómo de los portales salían cientos de enemigos que iban a pelearse entre sí para ver quién iba a terminar en un ganador. Un choque entre los puños del Antimonitor y Darkseid hizo que Goku y Grail salieran volando. El Saiyajin logró colocar sus pies en tierra, pero seguía moviéndose. Aquel impulso había sido bastante fuerte. Te tengo, dijo la voz de una mujer que Goku conocía. Diana, ¿estás bien?, dijo Goku sonriendo. Eso debería de preguntártelo yo a ti, dijo Diana con preocupación al ver el estado del hombro de Goku. La sangre escurría como si fuera una catarata. Descuida, aún puedo pelear, dijo Goku, pasando de golpe a su forma Blue. ¿Piensas pelear en esa condición?
preguntó Diana no creyendo. Goku simplemente le dio una sonrisa, pero se fue al ver como unos rayos los cuales salieron de los ojos de Grail, le cortaron las mejillas a Diana. Qué lindo, la pareja se reunió para morir, los mataré rápido que luego tengo que ir a matar a Kalibak, dijo Grail, viendo como aquel sujeto con forma de león humanoide estaba dando pelea en el campo. Ustedes morirán. Fue el grito de Jessica, la cual junto con el poder de su linterna verde creó una ramificación gigante para intervenir la pelea de Darkseid y el antimonitor, pero quedó completamente fuera de pelea al agotar todas sus reservas. Flash logró atraparla, pero no respondía. Goku por su parte estaba algo en shock al ver tanta destrucción, nunca participó en una guerra así como así, y esta se había liberado en segundos. El hace nada se encontraba peleando contra un solo oponente y ahora todo se estaba yendo al demonio y tan solo por esos dos tipos. La furia lo comenzó a invadir y un temblor en el planeta no se hizo esperar, solamente que Grail, Diana y Flash se percataron de eso, volteando a ver hacia dónde estaba el Saiyajin. Maldición, tengo que sacarla de este lugar, pensaba Flash al ver cómo todo estaba temblando, él la dejó lejos del lugar y fue a por el antimonitor. Suficiente, hora de sacar mi carta especial, exclamó Darkseid invocando al Black Racer, el cual en segundos pasó por el estómago del antimonitor, cortando su estómago en el proceso. Sujétate Diana, dijo Goku expulsando todo su poder con Blue y el Ultra Instinto combinado. No crean que escaparán, intentó decir Grail, pero Goku de una esfera de ki en el rostro la envió al otro lado del planeta. Diana estaba sorprendida. Goku está atacando sin dudar, no está pensando si ella fuera a salir con vida, está actuando como un guerrero, el cual está impulsado por la ira, pensaba Diana, la cual estaba siendo cargada por Goku. Ella volteó la cabeza y más cosas iban de mal en peor. Flash. Gritó Diana con desesperación al ver cómo el Black Racer logró impactar contra Flash y ambos terminaron con fusionarse. Su instinto solo indica que quiere muerte y más muerte, dijo Goku sorprendido al verlo a Flash, y más se confirmó al ver cómo este corrió y atravesó a Darkseid en el estómago. El antimonitor aprovechó y lanzó un ataque, causándole mucho más daño al nuevo dios, hasta terminar por matarlo. Oh no, un dios ha muerto, dijo Diana incrédula. Goku la miró y no entendía qué era lo preocupante de eso. Diana al ver la confusión de Goku le quiso explicar, pero el tiempo no les dio aprecio al ver como un Superman completamente sacado de control y con un color gris con negro, como si le hubiesen puesto un filtro de negativo. Embistió a Goku por la espalda, llevándoselo con él a atravesar parte del planeta Tierra. Goku. Fue el grito de Diana al ver a la velocidad que se alejaban. Con Jessica y Cyborg. Aquí está la celda de Superwoman, quédate atrás, dijo Cyborg que estaba intentando abrir una celda. Lugar del monstruo metálico. Escucha Cyborg, esto no creo que sea buena idea, dijo Jessica con dudas de sí. Ella es una de las 3 personas en el planeta que puede hacer algo contra el antimonitor, si no, no sé cómo detenerlo, dijo Cyborg. Lo sé, pero yo estoy intentando controlar el poder del anillo, y no sé cuándo aguantaré, pero lo intentaré, decía Jessica mirando su anillo. El mundo del sindicato del crimen fue destruido por el antimonitor, si queremos más información, solo ellos pueden dárnosla, decía Cyborg sujeto a puerta. Es tu única salida, Jessica, fue una voz que resonó en el anillo, haciendo que Jessica tenga que poner más esfuerzo por controlarse. Realmente pienso que deberíamos reconsiderar esta idea, intenta encontrar a Batman o a Lantern, ellos tienen que saber de dónde viene el antimonitor, por el momento tenemos a ese sujeto llamado Goku, el cual es igual de fuerte que nuestro Superman, decía con esfuerzo Jessica intentando controlar su anillo. Eres patética, Jessica, el conocimiento y experiencia que tienes es completamente inútil, no sirves para nada, solo devuélveme el anillo, resonó nuevamente la voz. Callad. Suficiente de esto, no pretendo esconderme más, no más esperas, nuestro plan entrará en acción ahora, fue la voz que interrumpió a Jessica, liberando una potente luz verde que dejó ciego a Cyborg que no entendía nada. Jessica se fue, Cyborg, Voltron está aquí ahora, y es hora de que el sindicato vuelva a reinar, dijo la ahora conocida como Voltron. Con Goku.
Goku estaba siendo arrastrado por Superman, hasta que terminaron por salir del otro lado del planeta. «Soy Superman», gritó Clark golpeando en el estómago a Goku haciendo retumbar el planeta, y en el proceso haciendo que Goku escupa una gran cantidad de sangre. «Clark, maldita sea», exclamó Goku con pocas fuerzas, para seguido de eso esquivar un golpe y darle una patada en la nuca al kryptoniano, haciendo que casi pierda la conciencia de la brutalidad del golpe. Goku ahora no se estaba conteniendo, no era una pelea para no dejar mal parado al rival, como si fuera una pelea contra Bills o Vegeta, sabía que su vida ahora corría peligro. Ambos se recuperaron y se enfrascaron en un agarre, el cual dependía exclusivamente de la fuerza. La ira de Superman se hacía notar, era raro, él no era así, no parecía estar bajo el control de la misma kriptonita roja. Pero claramente estaba fuera de sí. El pelo de Goku comenzó a ponerse plateado nuevamente a pesar de las heridas. Y ante eso una mirada de ira por parte de Clark se hizo notar, esa forma le traía malos recuerdos. Un grito de ambos fue dado, demostrando que ninguno de los dos iba a perder terreno, la presión que estaba generando Goku con su ki estaba haciendo temblar el planeta, más la fuerza imparable de Clark estaban haciendo de la Tierra un completo caos, tornados rompían ciudades por todos lados, rayos impactaban con fuerza en todas partes del mundo, el terremoto no era lo único. Con Dina y Monel, Mansión Wayne. Los dientes de Monel no quedaron incrustados a la mesada porque Dios aún le tenía piedad. Ante el temblor, rayos y tornados, lo mínimo que pudo hacer Monel fue dar su boca contra la mesada de la cocina. Un risa por parte de Dick y Dina fue lo único que escuchó, aunque ellos estaban sujetos a la isla de la cocina. Veo que se divierten, pero la Tierra parece que va a explotar y no es nada divertido explotar, yo lo vi a Krillin y no la pasaba muy bien, dijo Monel bromeando en los momentos inoportunos. No sé quién es él, pero en algo tiene razón, no sé qué le pasa a la Tierra, dijo Dick. Es Goku, yo sé que está peleando, dijo Dina preocupada. ¿Goku? ¿Él es el causante de esto?, inquirió Dick temiendo por su vida. El amo Goku y el amo Clark están teniendo una pelea, parece que el señor Clark está fuera de sí, dijo Alfred, llegando a la cocina y activando el sistema de seguridad, mostrando una pantalla que transmitía imagen a través de un dron. En ella se podía ver cómo Goku y Clark estaban enfrascados en un agarre, dándose de cabezazos, como si la vida se les fuera en eso. Goku, por Dios, exclamó Dina al ver el estado del hombro del Saiyajin, y como la sangre era parte de todo ese desastre. No pareciese que le importase esa herida, dijo Monel con los ojos abiertos, y sacando el celular para grabar, esto se lo tendría que mostrar a Win cuando volviera, aunque necesitaría la pelea completa. Nunca pensé vivir algo así, el amo Goku tiene mucho poder, y nosotros siempre pensamos que el amo Clark era un ser invencible, decía Alfred sujeto a la computadora principal. No tengo palabras para lo que veo, dijo Dick al ver como la frente de ambos era roja, el pelo plateado estaba bañado en rojo y color negativo de Clark sumaba el rojo también a sus colores. Con Goku. Veamos quién es más fuerte, Goku, decía Clark dando otro cabezazo. Tienes que reaccionar, maldita sea Clark, gritó Goku expulsando más poder junto a otro cabezazo que por fin se pudieron separar. No puedo dejar que sigas fuera de sí, Dina, Monel y Diana, no voy a dejar que les hagas algo, exclamó Goku poniéndose en pose de pelea, su espíritu era lo único que lo impulsaba a pelear. Para suerte de ambos, antes que eso terminara en una muerte. Diana junto a Lantern y Batman aún en la silla de Metrón. Diana tomó a Clark con el lazo y lo obligó a volver en sí. Batman luego de que se calmara, explicó que las células de Superman se habían alterado de manera microcelular, haciendo que termine como esta, todo gracias a que Luthor intentando averiguar si un pozo de Apocalipsis le daría de vuelta los poderes a Superman, lo lanzó y estas fueron las consecuencias. Volverá a estar como antes, esto es temporal, dijo Batman. Goku cayó en una rodilla al igual que Clark que se sentó. Goku tenía más herido su cuerpo y estaba pasando factura. Bonitas palabras, dijo Diana haciendo que Goku recueste la cabeza en sus piernas. Esto aún no acaba, decía Goku divagando.
No campeón, aún está ese grandote de allá y Flash está también fuera de sí, decía Lantern viendo el estado crítico de Goku. Descuiden, solo necesito un respiro y podré estar de nuevo con ustedes, decía Goku. No Goku, necesitas descansar más tu cuerpo, no voy a permitir que mueras en mis manos, dijo Diana preocupada. Goku le sonrió y le dio un pulgar arriba indicando que todo estaría bien. Diana negó con la cabeza, dando una leve sonrisa, este Saiyajin sería su razón para envejecer más rápido siendo una semidiosa. La liga necesita reagruparse, dijo Batman. ¿Qué le pasó a él? Fue lo que dijo Goku. Oh bueno, es Batman y ante una sudada de huevos se sentó ahí y ahora es un dios, dijo Lantern. Los ojos de Goku parpadearon de confusión, ¿qué se había perdido? Momentos después. Clark estaba con un trozo de kriptonita en su mano para dársela a su contraparte de Tierra 3, Ultraman. Diana, ¿por qué a Clark no le afecta la kriptonita? Preguntaba Goku girando el cuello mientras se recuperaba. Sus células están completamente cambiadas, no son sus células originales, por eso se ve así, dijo Batman desde su silla. Bueno, eso, dijo Diana la cual estaba con la cabeza apoyada en el hombro de Goku. El Saiyajin por más que hacía preguntas que no iban al caso, se mantenía atento. La copia de Diana y Superman transmitían pura maldad. Oh veo que has conseguido un buen hombre, me encantaría que esta semilla que está aquí fuera de él, aunque eso lo puedo arreglar, dijo Superwoman, mordiéndose el labio, ella se encontraba esperando un bebé. Goku simplemente la miró de manera seria. Mientras que Diana empuñó su espada. Tu tráquea la usaré de adorno si le pones una mano encima, dijo Diana. No pelearemos entre nosotros, hay un sujeto ahí fuera que está por destruir la Tierra, dijo Batman. ¿En serio le estamos dando kriptonita a Ultraman? Es como darle crack a un niño, decía Lantern no seguro de esto. Técnicamente no es nuestra kriptonita, es de Luthor, dijo Batman. Ustedes quieren salvar su planeta y qué coincidencia que nosotros queremos venganza, dijo Owlman. No es así de simple la cosa, dijo Diana, luego pensó en algo y dio la orden de que le den la kriptonita a Ultraman. Goku lanzó una bola de ki cerca de la cara de Clark, deteniendo el traspaso de la kriptonita. Otra vez cambiar el transcurso, qué curioso, ya lo va haciendo más de 10 veces en esta tierra era el pensamiento del duende de la quinta dimensión que se mantenía invisible viendo todos los acontecimientos, él sabía qué hacer a la hora de devolverlo a su tierra, algo involucraba a Diana, pero se lo debía al Saiyajin, fue su sujeto de pruebas durante todo esto. El costo del enano sería volver a la fuerza a su dimensión, pero era un precio a pagar. ¿Piensas hacer eso con las Amazonas? Te meterás en más problemas, no saldrás de tu dimensión en milenios, dijo Muerte. Creo que se lo debo a tu interés de muerte, dijo el duende de manera sarcástica. Yo te lo dije, ese sujeto terminará por caerte bien, dijo Muerte sonriendo. Goku. Fue lo que preguntó Clark, esta vez no se alteró. No me transmiten confianza, di la verdad o los elimino, dijo Goku en un tono tan frío, haciendo que Lantern se esconda detrás de Batman. ¿En serio? Fue lo dicho por Batman al ver a Lantern. No hago los tratos con los monos del circo, dijo Owlman, pero su respiración se cortó en segundo al ser sujetado por el cuello. Rápidamente el ente que controlaba a Jessica quiso encerrar a Goku, pero una expulsión de ki hizo volar a todos, su fase blue estaba a flote evitando demás molestias. Con una mano mantenía del cuello a Owlman, no dejándolo hablar, y con la otra creó una esfera de ki del tamaño de una sandía, apuntando a Superwoman. Eso impresionó a todos y alteró a Flash que aún estaba siendo consumido por el de Ad-Racer, quiero cobrar una vida. Tú y ese bebé no me están dando buena señal para seguir este plan, denle la kriptonita, es solo un estorbo, dijo Goku, hablando de una manera en la que nunca pensó estar. Diana estaba asombrada de verlo así, aquel hombro feliz no estaba aquí. La kriptonita se le fue entregada a Ultraman, recuperándose al instante, para seguido ponerse delante de la esfera, estando listo para atacar al cuello del Saiyajin. La esfera se hizo más grande, generando chispas en el lugar.
Si ese bebé trae malas consecuencias, te borraré de la existencia, el cielo ni el infierno serán una opción, dijo Goku haciendo que la esfera pase por un tono morado, para luego desaparecerla. El Saiyajin miró a la copia de Batman a los ojos. Si intentas algo, te tengo una noticia, no tengo debilidad, siento su sed de matarme y tus malas intenciones, terminó por decir Goku tomándolo del brazo, para seguido romperle la muñeca de la mano derecha, dejándolo como aviso, para luego volver a donde estaba Diana. ¿Goku?, inquirió Diana. Perdón Diana, pero no confío en estos tipos, la gente en la Tierra está desapareciendo, puedo sentir sus presencias irse poco a poco, dijo Goku terminando por alterarse nuevamente, allí estaban Dina y Monel. ¿Estás bien?, preguntó Ultraman a Owlman. Eso creo, ese sujeto me las pagará, dijo Owlman. Lo mismo digo, algo mío se llevará, dijo Ultraman. Tierra. Momentos después. ¿Cómo robaremos la silla de Mobius, Owlman? Te dije que cuando se nos presente la oportunidad. Gotham. Las personas estaban siendo erradicadas completamente por un aura blanca de antimateria que fue creada por el antimonitor, deshaciendo a toda persona que se tocada por ella. Goku, Diana, Batman, Shazam y demás estaban sacando a todas personas que estaban ahí. La ayuda de Flash sería muy buena, pero estaba fuera de Sion. Una explosión gigante envió a volar a todos. Goku tomó de la mano a Diana para que no se fuera muy lejos, viendo aquel causante. Necesito mi silla de nuevo Batman, pensé que se esconderían más tiempo, pero me ahorraron el tiempo de buscarlos, dijo ahora el nuevo antimonitor, teniendo una nueva apariencia, ahora de una estatura bastante alta, pero no tanto como antes. Lantern y Jessica controladas se encontraban lanzando misiles a todos los súbditos del antimonitor. Saca tu maldito culo de mi vista, dijo Lantern mirando de reojo a Jessica. Soy mejor que de lo que tú serás en toda tu vida, dijo el espectro. Solo retrocede, dijo Lantern, dando paso al cuerpo entero de linternas, que terminó por tumbar al antimonitor. La ecuación antivida destruirá todo a nivel universal, y empezaré por ustedes, dijo el antimonitor creando una esfera de antimateria, borrando a varios del cuerpo de las linternas. Diana tomó la iniciativa y salió contra el antimonitor atrapándolo con el lazo, Superwoman hizo lo mismo aún estando embarazada. Goku iba a avanzar, pero un portal se abrió detrás de él, llevándose consigo al amigo de Diana, Steve. El Saiyajin vio quién era y apretó los dientes, esta vez tomaría el consejo de Vegeta. Eliminaría al enemigo de la existencia. Cuando el Saiyajin volteó para ayudar a Diana, vio como Superman y Ultraman embistieron al antimonitor, pero al momento de pelear Ultraman aclaró que no necesitaba su ayuda y de un puñetazo envió a volar a Clark. Tú tampoco te metas, dijo Ultraman lanzando su visión a Goku, el cual se sorprendió y atajó el ataque. Ultraman comenzó a golpear en la cara al antimonitor, hasta que se dio vuelta el asunto, el antimonitor puso sus dos manos en pecho y ante una sonrisa que inquietó a Ultraman, un ataque de antimateria comenzó a desintegrar a la copia de Clark. Goku iba a atacar, pero la aparición de un nuevo sujeto a su parecer junto a cientos de parademons de menor rango comenzaron a llegar. Podrían parar de aparecer gente, sinceramente pensaba Goku, hasta que lo vio detenidamente y notó que era el enemigo de Clark, Lex Luthor, pero sobrecargado de energía corrompida. Luthor no esperó más y atacó al antimonitor, dejando pasmado a Goku, que giró su mirada a ver dónde estaba Diana, aunque antes cerró los ojos sintiendo las presencias de Dina y Monel, hasta que un dron chocó con su frente, haciéndolo abrir los ojos. Parece un aparato de Batman, decía Goku con duda. Mansión Wayne. Goku está bien, gracias Dios aún tenemos chance de volver vivos a nuestra tierra, dijo Monel dando un suspiro de alivio. Dina sonrió al verlo. Alfred, será mejor que muevas el dron lejos de él, o puede que no aguante, dijo Dick con una sonrisa nerviosa. Tiene razón, dijo Alfred haciendo caso. Con Goku. El bebé está por venir, dijo Superwoman con una sonrisa que iba al cuento. En eso llegó Goku a ver qué pasaba. Ustedes están aquí para ayudarnos, dijo Diana. Nosotros solamente queremos destruir a ese monstruo, ustedes no nos interesan, dijo el ente de Jessica.
Aléjate de Superwoman, espero que esté siendo claro, exclamó Ullman mirando a Diana. Con ellos ahora se encontraba la copia de Cyborg de su mundo, mirando fijamente a Diana. Antes nos enteramos que la única forma de destruir la silla de Mobius es con ese bebé, dijo la copia de Cyborg. Así que hazte al lado, dijo el ente de Jessica impactando un ataque en Diana que la envió a volar. ¿Qué piensan hacer? Saben muy bien mi advertencia, decía Goku. Ese bebé tiene que nacer, dijo Ullman lanzando un Bataran con Kryptonita, que fue desintegrado. No tengo debilidad, tan solo que me ganes en una pelea, y viéndote no creo que lo hagas, dijo Goku de manera seria. Serás, intentó decir Ullman pero un toque en la nuca lo dejó durmiendo. La contraparte de Cyborg quería hacer algo, pero fue despojado de sus piernas de un rafagazo de energía. Pueden ser muy molestos ustedes, dijo Goku. Goku, llamó Batman viéndolo, el Saiyajin simplemente lo volteó a ver. ¿Pasa algo? Preguntó Goku. Hay que encargarse del antimonitor, sé que ellos ahora son también prioridad, pero Luthor ya no puede más, dijo Batman. Diana, que volvía de recuperarse del ataque, asintió ante lo dicho y sumada la llegada de Clark, los tres fueron a atacar al antimonitor, ya que Luthor había perdido completamente su sobrecarga de poder que había conseguido en Apokolips. Necesito liberar primero este poder, déjenme atacar primero, dijo Clark, aumentando la velocidad y embistiéndolo. Hay que ayudarlo, dijo Diana apresurándose. Espera, Clark dijo que iba a liberar poder, tiene mucha energía acumulada, nos haría mucho daño si nos acercamos, dijo Goku viendo al kryptoniano a la lejanía. Necesito soltar esto. La energía solar de Apokolips ha corrompido todas mis células, hora de dejarlas salir, exclamó Superman tomando de los tubos de energía al antimonitor, para seguido generar una explosión gigante que abarcó gran zona del lugar, como si fuera una bomba nuclear. Las personas por suerte no se encontraban por ahí. Goku había tomado a Diana abrazándola y expulsando ki para no verse tan afectado, pero no bastó, ambos fueron enviados a volar del lugar. Lantern por su parte cubrió a cuantos pudo con un campo enorme de energía. El antimonitor se levantó algo molesto ante ese daño. Eso me dolió, tú fuiste el que más daño me hizo, dijo el antimonitor viendo a Superman hincado en una rodilla. ¿Por qué no se quedan todos arrodillados? Dijo el antimonitor lanzando un rayo de energía enviando a volar a Superman, el cual no le hizo mucho daño. Deberías hacerle caso, decía Luthor mirándolo de brazos cruzados. Luthor, te noto más amable, dijo de manera sarcástica viéndolo, él movió su vista viendo cómo Goku y Diana estaban detrás. Luthor los volteó a ver y no les dio importancia. Puede que no, ¿sabes algo que me molesta? Es que teniendo el poder de destruir un universo entero te estés conteniendo contra ese sujeto que atenta a la Tierra solo por no lastimarlo, o quizás estoy equivocado y tienes miedo, decía Lex con una mirada de indiferencia hacia el kryptoniano. Clark no sabía qué contestar ante eso, Goku le había recriminado lo mismo. Con el poder de tenerlo todo, pero débil para tomarlo, patético, dijo Lex. Tú deberías tener miedo, estoy intentando ayudar pero, él está esperando, fue Flash aún estando fusionado con el Black Racer. ¿Esperando para qué? Inquirió Lex afilando la mirada, él sabía que no era del todo Flash ese sujeto. La muerte se acerca, dijo con una voz tétrica Flash. Cuidado Lex. Gritó Goku al ver cómo el antimonitor arrasó con todo para luego tomar del cuello a Lex. Heredero de Darkseid, mírame y muéstrame a través de tus ojos cómo sufres, grita, muere. Exclamaba el antimonitor que tenía sujeto del cuello a Lex, imbuyéndolo en la energía de antimateria. En ese mismo momento de un portal llegaron Grail, junto a quien parecía su madre, un águila gigante y un sujeto detrás de ella. Todos deberían correr, todos, exclamaba el Black Racer. Goku desplegó en una columna de luz su estado más poderoso, revelando nuevamente el Ultra Instinto. Siento las ganas de matar que posee Flash, no te descuides por nada en el mundo Diana, por favor, dijo Goku de manera seria. Me gusta cuando te pones así de protector, decía Diana hasta que vio la seriedad, descuida no bajaré la guardia.
Clark, utiliza todo tu poder, hazle caso a Alex, esto no es juego, la Tierra está en juego, dijo Goku. Diana volteó la mirada viendo a quien acompañaba a Grail, gritando el nombre de Steve al verlo completamente controlado. De acuerdo, hay una nueva humano con la energía de un dios, morirá también, aunque ese humano de pelo plateado desprende una energía divina que no debería poseer, decía el antimonitor, esquivando un ataque masivo de Steve que casi lo elimina. Decidió ignorarlo e ir corriendo a por Goku. ¡Muévete!, gritó Goku empujando a Diana. Seguido de eso esquivó el ataque que iba a por él. Destruiste muchas vidas, todo a costa de un régimen estúpido, decía Goku esquivando un golpe del antimonitor, para seguido esquivar otro embate de energía por parte del amigo de Diana, Trevor. Lo siento Diana, pero no quiero que moleste, dijo Goku lanzando una bola de energía que fue a impactar contra el estómago de Trevor, enviándolo al cielo para seguido explotar. Clark te estaría dando una paliza, pero no le gusta liberar su poder, por mi parte no tengo tiempo para juegos, el planeta es un desastre, decía Goku generando una esfera morada en su mano. ¿Qué tipo de energía utilizas, mortal?, preguntó el antimonitor con dudas de esa energía. La energía de un dios, Akai, dijo Goku dando de lleno el ataque, viéndose como el cuerpo por fin desintegrado. Mi nuevo juguete los va a destruir y va a empezar por ti Diana, para que sea más placentero ver cómo tu propio amigo te quita la vida, dijo Grail, la cual había ayudado a Steve a levantarse. Steve embistió a Diana tumbándola. Diana, necesito que me detengas, estoy intentando no hacerlo, pero no puedo, decía Steve cargando un ataque de sus ojos para matar a Diana, pero Goku llegó con una patada y lo envió a volar. Él aún está consciente, pero no puede hacer nada para resistirse, hay que ayudarlo Goku, dijo Diana. Goku simplemente le asintió. Luthor en eso envolvió con unas cadenas a Steve, queriendo matarlo, pero Clark lo detuvo. No Luthor, así no hacemos las cosas, dijo Superman deteniéndolo, pero gracias a que todos estaban en sus asuntos, nunca notaron el nacimiento del bebé de Superwoman, el cual con unos poderes raros absorbió todos los poderes del ex y parte de los de Superman. Ahora sus poderes los tiene mi hermoso bebé, dijo Superwoman, ahora los con estos poderes de nuevo Dios, cualquiera que quiera ponerse en mi camino tendrá el camino de la muerte. Y tal como ella dijo, fue recibida por unos rayos omegas por su espalda, desintegrándola por completo. ¡No!, gritó Ullman al ver morir a Superwoman. Bla, 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 a ella le gustaba mucho parlotear sobre ella, dijo Grail acercándose al bebé. Grail, el bebé, decía la mujer de detrás. Oh mamá, no quiero hacerte daño, así que te recomiendo que te vayas antes que cambie de opinión, dijo Grail tomando al bebé. Alzando al bebé ante la vista de todos, lanzó un ataque fue dirigido a Flash, logrando separarlo del ente de Black Racer. El objetivo de Grail era tomar el poder de Flash. Matar a Flash, dijo Black Racer comenzando a corretear a Flash. Son muy rápidos, pensaba Goku con los ojos bien abiertos, también velando por la seguridad de Flash, ya que si era tocado por Black Racer su vida sería tomada. Flash comenzó a correr lo más rápido que su cuerpo podía, pero la velocidad del Black Racer estaba denotándose que era por mucho más rápido. A milímetros de ser tocado Flash, Jessica tomando la voluntad de su cuerpo por unos segundos, logró ponerse delante de la mano del Racer, dejándose tocar por él. Una explosión ocurrió en lugar dando a entender que la muerte había ocurrido. Jessica, exclamó Flash corriendo a verla. Una vida ha sido tomada, dijo con punto y final Black Racer, desapareciendo del lugar. Ella, se ha ido, dijo Flash tomando la mano de Jessica. Mis poderes de Omega se han ido y todo por los poderes de absorción de ese chiquillo, decía Alex con molestia ignorando por completo la muerte de Jessica. Muestra algo de respeto y cierra tu maldita boca, Luthor, dijo Superman mirando a Flash. Hay que ponerle fin a esto, dijo Diana mirando a Jessica para luego fijar su mirada en Grail, la cual mantenía al bebé en brazos. Exactamente, el final será para ustedes, dijo Grail sonriendo. Te di una oportunidad y no la aprovechaste, no te perdonaré por todo lo que has hecho ni aunque me supliques, ya que eres una basura.
Gritó Goku, que a una velocidad monstruosa le encajó un golpe en la mandíbula a Grail, haciendo que el bebé caiga de cabeza al suelo y ella salga volando. Tendrías que aprender un poco, Superman, decía Lex en un tono sarcástico, recibiendo una mirada. Lo que no se esperó Goku fue voltear a ver cómo el bebé, luego de caer y golpearse, utilizaría sus poderes para robar algo de poder de la silla de Mobius, dando a la aparición de un nuevo dios. ¿Ese puto bebé se acaba de transformar en el maldito Darkseid?, preguntaba Shazam, no creyendo lo que veía. Oh, esto es hermoso. ¿Qué estás esperando, padre? Incinéralos. Puedes comenzar por esta especie rara, dijo Grail mirando a Goku. El poder de este Darkseid es increíble, pensaba Goku, siendo impactado por los rayos Omega, los cuales lo enviaron a quedar incrustado en el suelo. Ya había peleado mucho, sus fuerzas no eran las mismas y ahora estaba completamente dañado. Obligado volvió a su fase God, le era imposible mantener el Ultra Instinto y su fase Blue. Goku, gritó Diana corriendo a él. Esto se va a poner feo, dijo Lantern al también ver cómo la silla de Mobius estaba dañando a Batman. Ante eso se retiró el anillo y se lo colocó a Batman para que no le pasara nada. Viéndose como el murciélago salió disparado de la silla. Gracias, Batman, ahora la silla es mía. Hora de unos cambios de planes, fue lo dicho por Owlman, que se mantuvo oculto, hasta aprovechar una oportunidad. Dispuesto a irse, de despedida recibió un disparo cerca del pecho, no siendo otro que Goku mirando de manera seria y teniendo su mano como si fuera una pistola. Owlman no esperó más y se fue, lastimado, pero se fue. Goku, Clark y los demás te ayudarán, yo tengo que encargarme de Grail, junto a su madre, dijo Diana viendo como la mamá de Grail estaba peleando. Claro, ten cuidado, dijo Goku, notando ahora que estaba más perspicaz. La altura que tenía este Darkseid era un gigante. ¿Piensas quedarte a mirar el piso?, preguntó un Green Lantern negro, pero recibió un zape por parte de Shazam. A mi amigo me lo tratas bien, dijo Shazam. Goku rió y se puso de pie, viendo a Clark llegar. Todos se lanzaron en contra de Darkseid, lanzando cada uno los poderes que tenían a su disposición. Clark y Goku encestaron un golpe en seco en el rostro de Darkseid, haciéndolo retroceder, pero lo que no se esperaron fue que ambos fueron tomados de la mano, para seguido ser azotados contra el suelo. Eso dolió, dijo Flash, pero habló de más. Darkseid dio un salto y con sus pies aplastó a ambos guerreros. Diana, la silla dijo que para detener la ecuación de antivida, la cual controla la vida en el universo y está ligada a Darkseid, tenemos que separarla de él, pero solo Grail puede hacer que esto suceda. Gritó Batman. ¿Escuchaste? El lazo te obliga a decir lo que queremos escuchar, decía Diana enredando a Grail, haciendo que un rayo Omega de Grail dé en la rodilla de Darkseid. Es muy tarde para mí, soy una amazona que ha hecho el mal, decía Grail. Puedes elegir hacer el bien, decía Diana, que la tenía sujeta. Ella tiene razón, Grail, yo te obligué a abandonar el código de las Amazonas, dijo la mamá de Grail, abrazándola mientras su hija estaba de rodillas. Madre, no puedo ser buena, esto es lo que soy, dijo Grail. Lo harás, abre tus ojos, esa es la manera en la que esto terminará, un sacrificio para que tu rabia termine, decía la mamá con una voz tranquila. Madre, no, decía Grail no queriendo hacer eso. Ábrelos, Grail, de un disparo atraviésame y dirígelo hacia donde sabes lo mucho que te amo, hazlo mi niña, dijo la mamá. Una visión de calor con una potencia de 3 Kamehameha juntos salió disparado de sus ojos, matando a su madre en el proceso, con el objetivo de atravesar a Darkseid, el cual no se esperó eso y simplemente se dio y fue atravesado. Luego de que la estela de humo terminara, todos estaban tirados en el suelo agotados. Diana. Fue lo dicho por Steve, que se levantó no entendiendo dónde estaba. Me alegra verte bien, Steve, dijo Diana. Todos se levantaron, menos Goku y Clark, que aún estaban en el suelo resentidos de la pisada que les había dado Darkseid. Lejos de ahí. El poder del anillo de ella ya no está, ella fue una buen Green Lantern, dijo Al con pesar, todos a su alrededor estaban igual. Diana se acercó y puso la cabeza de Jessica sobre su cabeza.
Lo siento, no fue lo suficientemente fuerte, dijo Diana mirándola. El silencio en el lugar era sepulcral. Ante la sorpresa de todos, el anillo de Jessica comenzó a moverse. Jessica Cruz de la Tierra, tuviste una gran habilidad para superar tus miedos, has sido elegida para una segunda oportunidad, fue lo pronunciado por el anillo, envolviendo a Jessica en una luz verde que terminó por traer a la vida a Jessica. Pareciera que usaron las esferas del dragón, dijo Goku junto a Clark, ambos caminando juntos hacia el grupo. Goku, por era menos mal que estás bien, dijo Diana mirándolo con una sonrisa, si el término bien era estar completamente deshecho, bueno era aceptable. Mientras todos estaban reunidos, nadie podía explicar lo que había pasado con Jessica, ni John o Al. No se hicieron más preguntas, ya que gracias a eso la tenían de vuelta a ella. Los que se despidieron rápido fueron Scott y Barda, dos sujetos que estuvieron ayudando en la guerra, pero se mantenían al margen. Tierra 38. Yo no soy el enano mujer inepta, voy a eliminarte, el enano inútil es él. Gritaba furioso una persona dirigiéndose a Diana. Un momento, ustedes son quien yo creo, decía Superman no entendiendo nada. Nosotros, intentó decir uno de los enanos, pero un puñetazo que por poco le desacomoda la cabeza, lo hizo volar lejos del lugar. Maldito estúpido, bajó la guardia, dijo el primer enano dándole una patada a Hércules enviándolo contra un edificio, dejándolo semi-inconsciente. Tú eres Vegeta, y aquel es Krillin, dijo Superman confundiendo a Diana, ¿quiénes eran? Para ella. El recién mencionado como Vegeta iba a lanzar un ataque, pero se detuvo en seco al escuchar que su nombre había sido mencionado y él nunca lo dijo. ¿Cómo me conocen ustedes? Me da orgullo saber que mi gran nombre sea conocido incluso en otro multiverso, decía Vegeta sonriendo altaneramente. Veo que viene subido de tonos, bajárselos no se me será un problema, dijo Diana, a la cual no les gustaba mucho que digamos estas actitudes. Un insecto como tú no me vencería ni en sus sueños más lúcidos, dijo Vegeta con una sonrisa de lado. Diana se enojó e iba a atacar, pero un portal delante de sus ojos se abrió, viéndose como ambos dioses que habían venido por Goku se retiraban del sitio. Superman le dijo a Diana que no se peleara con ese sujeto, él iría a ver cómo estaba Krillin. Oye amigo, ¿estás bien? Preguntó Superman con una sonrisa tendiéndole la mano. Sí, casi muero ni bien llegar, pero estoy bien, gracias, dijo Krillin. ¿Cómo es que están aquí? Preguntó Superman con duda. Bueno, es algo complicado de explicar, pero, Krillin estaba por hablar hasta que vio que Superman no le estaba prestando atención. Oye, ¿me estás escuchando? Preguntó Krillin con duda. No tienes nariz, dijo Superman mirándolo atentamente para ver si no estaba viendo mal, se había olvidado por completo ese detalle al ver los recuerdos de Goku. El que hace las preguntas insecto, soy yo, ¿cómo demonios saben nuestros nombres? Preguntó Vegeta de brazos cruzados. Clark por dentro hizo una mueca, este Vegeta no se veía igual de amable que cuando peleó contra Buu. Antes de que Superman hablara, recibió un llamado por el comunicador. Clark, tráelos con nosotros, y ahí hablaremos, dijo Bárbara por el comunicador. ¿Les molestaría seguirnos? Hablaremos en un lugar no tan concurrido, por cierto soy Superman y ella es Wonder Woman, dijo Superman. Como sea, dijo sin más Vegeta. Claro, aún no conocemos nada de este lugar, dijo Krillin. Momentos después. Wow, ¿qué es este lugar? Dijo Krillin entrando volando por el balcón. Todos los guardias miraron a los invitados y ante la duda se pusieron alerta. ¡Qué sorpresa! Los insectos pretenden protegerse de mi decía Vegeta que aterrizó con delicadeza observando el lugar, no sentía malas intenciones de estos sujetos, pero la guardia no la bajaría. Los guardias rechistaron de furia, pero vieron a Superman que les negó con la cabeza. Vegeta, no seas así, no cambiarás nunca, dijo Krillin. No sé cómo no te eliminé, te he soportado durante años al lado mío, siéntete privilegiado, dijo Vegeta sin dirigirle la mirada. Krillin rió con la mano detrás de la cabeza.
Linda amistad que manejan ustedes dos, dijo Diana que caminaba detrás de ellos. THC, qué mujer molesta, dijo Vegeta en un tono bajo. Dilo en voz alta y mi espada probará tu sangre, dijo Diana sonriendo competitivamente. Ja, cuéntame otro chiste que ese sí fue bueno, dijo Vegeta que seguía caminando. Tranquila, él siempre es así, con el tiempo te acostumbras, decía Krillin en el oído de Diana. Krillin se detuvo unos segundos a mirarla, y claramente le pareció una mujer hermosa. Krillin era un humano y no iba a negar ante nada que ante todas las mujeres que vieron antes de llegar a la pelea, esta mujer que a su parecer vestía muy poca ropa, era la más hermosa. ¿Por qué me miras tanto?, preguntó Diana con duda. Perdón, dijo Krillin apenado. Al llegar a la sala principal, Vegeta y Krillin vieron a varias personas reunidas. En ese lugar se encontraban Kara, Bárbara, John, Alex, Jason y Win. Esto es una manera bastante rara de conocerlos, Vegeta, Krillin, fue lo dicho por Bárbara acercándose. Vegeta la miró fijamente y le apuntó con una esfera de ki, algo no le estaba cuadrando. Muy bien insectos, ¿qué carajos saben de nosotros?, dijo Vegeta de manera seria, haciendo sudar a todos en la sala excepto a Diana, que tenía ganas de darle un zape en la cabeza para que se calme. Seré directa, te conocemos gracias a que Goku nos mostró su vida, pero es raro él nunca mencionó que ustedes pusiesen venir, dijo Bárbara seria, sabía que Vegeta era un niño berrinchudo que había que tratarlo con calma. Vegeta bajó su mano impacto por lo oyó, al igual que Krillin corrió hacia Bárbara y se puso delante de ella, viéndose como una lágrima traicionera se derramaba. Kakaro, Vegeta no era capaz de terminar su frase. ¿Estás segura de lo dices? Goku, ¿son Goku?, preguntaba Krillin no creyendo lo dicho. Enano tranquilo, Barbs dice la verdad, de lo contrario no sabríamos quiénes son, aunque es raro verte sin nariz enfrente mío, dijo Jason, pero Alex le dio un codazo. ¿Dónde está?, preguntó Vegeta, haciendo que todos lo miren al ver cómo titubeaba. Hace alrededor un año que lo estamos buscando, un ser de la quinta dimensión le jugó una mala pasada y lo envió a quién sabe dónde, dijo Bárbara derramando unas lágrimas, secándoselas volvió a ponerse acorde. ¿Pero ustedes por qué se ponen así?, preguntó Alex. Porque Goku murió de un ataque al corazón hace bastantes años, justo cuando estábamos bajo ataque de los androides, dijo Krillin de manera seria. Vegeta aún estaba con los ojos perdidos, no captando lo que había. Eso dicho impactó de gran manera a todos en la sala. La única que no estaba entendiendo casi nada era Diana, ella no tuvo el privilegio de ver la vida de Goku. Tierra Cero. Luego de toda esa guerra que surgió tan solo por un sujeto denominado Darkseid, el cual ahora no se sabe si reencarnará. Lex había vuelto a Apokolips, junto al grupo que le había dado cierto poder para dar pelea al Antimonitor. Clark por su parte había ido con Cyborg para sanar sus heridas y verificar que no le haya pasado nada. Ha sido completamente una locura todo lo que ha pasado, más contigo, Clark, dijo el Dr. Stone. ¿Qué quiere decir?, preguntó Clark. Bueno, se ha corrido el rumor de tu pelea con ese sujeto con pelos de palmera, han hecho temblar por completo el planeta, varios edificios fueron derrumbados, puentes completamente deshechos, decía el Dr. Stone. Perdón por eso, le debo mucho a que Goku esté en esta tierra, no sé si Batman o Wonder Woman me hubiesen podido detener, dijo Clark. Con Goku. Es raro volver a estar en esta casa, decía Diana mirando a Alfred, el cual le acababa de pegar un sartenazo en la cabeza a Goku para que deje de comer como oso en peligro de extinción. Ay, eso duele Alfred, decía Goku sujetándose la cabeza. Las risas no se hicieron esperar, más aún la sonrisa de dos personas que estaban apoyadas en el marco de la puerta, uno era Dick y el otro era Bruce. ¿Está sonriendo?, inquirió Dick mirando con una gran sonrisa a Bruce, el cual no ocultó la sonrisa. Es alguien peculiar ese sujeto, inspira confianza, dijo Bruce dándose la vuelta. No te lo niego, para que Tim y Damian no estén de molestos con él y estén comiendo ahí tan relajadamente, decía Dick mirando la mesa, donde Goku seguía comiendo. Lo noté, dijo Bruce bajando por las escaleras a su Batcueva.
Dale otra de mi parte, Alfred, dijo Dina sonriendo. Goku le sacó la lengua, pero recibió el bandejazo. Ante la risa de Alfred. No sé cómo un ser capaz de hacer sangrar a Kryptoniano a base de puños, le duele ese bandejazo, decía Damián con cara de póker. Momentos después. Diana, Dina, Goku y Monel estaban tirados en el pasto de la mansión, mientras disfrutaban la noche. Es increíble que ya hayan pasado varios años desde que llegaron, creo que sin su ayuda nada hubiese salido tan bien, dentro de lo que cabe, decía Diana. Pues Monel y yo no hicimos la gran cosa, a mí me incapacitaron por mucho tiempo y gracias a este guapetón creo que mantengo mi vida, dijo Dina. Él te aprecia mucho, eso quiero que lo sepas, no deja a nadie por menos, dijo Diana sonriendo viendo a un costado como Goku y Monel hablaban. Lo mismo digo, él te quiere mucho, eres una guerrera y eso quieras o no a Goku le atraen un punto más, no diré que eres linda, porque es algo obvio y la verdad pensé que serías más arrogante, pero eres un amor de persona, decía Dina. Diana le sonrió ante las palabras. Goku, ¿no tienes el presentimiento de algo muy raro va a pasar? Preguntaba Monel. Ahora que Goku no terminó al ver como un portal enorme de unos 6 metros de alto y 10 metros de ancho se abrió delante de los cuatro. ¿Esto siempre pasa en las noches tranquilas? Preguntó Monel. En ese instante apareció un ser conocido, un ser que los había enviado a ese lugar. Tu enano de Mier. Intentó decir Monel, pero el duende le cerró la boca. Sé que me extrañaron, pero cumplieron con su deber, salvaron la Tierra. Les comentaré, esta Tierra estaba destinada a morir contra Darkseid, pero esa palmera con piernas los ayudó a no morir, decía el duende de la quinta dimensión. Diana lo miró y lo abrazó. Como sea, veo que algunas cosas se complicaron, dijo el duende mirando el abrazo entre ambos. Sabía que le había hecho un trato a muerte, para que esta relación no terminase y el Saiyajin no se sienta mal. ¿Qué se complicó? Preguntó Dina. Esto me costará caro, decía el duende haciendo brillar a Diana. Todos se asombraron al verla brillar. ¿Qué le haces? Gritaba Goku pasando a su fase blue. Tranquilo, es mi manera de decir gracias, decía el duende. Goku se detuvo, al ver cómo Diana desapareció y volvió a aparecer. Es raro, ella no estaba con la espada enfundada, dijo Monel con duda. Diana se estaba agarrando la cabeza con mucho dolor, al punto de tirarse de rodillas al suelo. Ustedes pueden despedirse, tienen un día, luego ya se la saben, recuerden esto me costará muy caro, dijo el duende. Fin del capítulo.